Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a encontrarnos un día más. Estamos a puntito ya para tener un nuevo estudio bíblico. Y hoy vamos a continuar en el libro de Génesis, en la historia de la vida de Abraham. Hemos estado unos cuantos días, unos cuantos estudios viendo acerca de cómo buscar la voluntad de Dios. Pero hoy volvemos ya a nuestra serie de Génesis. Estamos estudiando el libro de Génesis. Y bueno, pues como otros días, estamos aquí a la hora en punto. Seguramente os extrañará que he vuelto a cambiar el paisaje de fondo. Vamos cambiando, no nos estamos quietos en un sitio. Eso lo hago pues para que no os aburráis, para que vayáis viendo algo nuevo cada vez que me conecto. ¿Dónde estoy? A ver quién lo adivina. Antes de ayer estábamos en el Pirineo de Huesca, en un paisaje nevado, todo lleno de nieve, todo precioso. Anoche ya estábamos en casa, en el decorado habitual. Y hoy estoy aquí, en otro sitio. ¿Dónde? A ver si alguien lo adivina. De momento vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que nos dirija y vamos a estudiar hoy en el libro de Génesis. Continuaremos en el capítulo 12 con la vida de Abraham. Hay una parte interesante en la vida de Abraham que hoy vamos a estudiar, seguro que os va a gustar, es una parte muy interesante. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este momento que tú nos permites disfrutar ahora, cuando hermanos de diferentes lugares del mundo nos reunimos alrededor de tu palabra. La abrimos y tratamos de escuchar tu voz. Tu palabra es viva, es eficaz. Es poderosa para cambiar nuestra manera de pensar, para quitar lo equivocado de nosotros. Por ese motivo y creyendo, Señor, que esto viene de ti, que estamos en tus manos, aquí volvemos a estar hoy un día más. Y pedimos tu dirección, que tú nos guíes, que tú estés con nosotros, que abras nuestro entendimiento. Necesitamos escuchar también hoy tu voz. Te doy muchísimas gracias por todos mis hermanos que están conectados en este momento. Gracias por los hermanos que lo van a ver en diferido. Gracias porque nos sentimos parte de un cuerpo de la Iglesia Universal y queremos que realmente Cristo sea la cabeza, que Él guíe, que Él dirija. Así que te invitamos a que el Espíritu Santo nos enseñe, que Él nos guíe a toda la verdad. Queremos escuchar tu voz. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y gracias, Señor, por todo. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, bueno, nadie ha tratado de adivinar dónde estoy. El fondo se ve todo así como muy cookie, ¿verdad? Mira, así todo con cosas rosas, decorado así todo muy bonito. ¿Dónde estoy? ¿Alguien lo adivina? A ver quién ha escrito por aquí en el chat en directo. Yoli y Gaby, buenas noches. Yoli y Gaby, bienvenidos. Me alegro mucho de veros. También David, Liliana y los dos hijos, David y Daniela, están ahí conectados. Bienvenido, buenas noches. Benito Merideño, que se ha ido a su tierra, al País Vasco. Buenas noches, Benito. Miriam también por allá por el País Vasco. Buenas noches, bendiciones. Ana Rita, Dios te bendiga. Beatriz, buenas noches, Beatriz. Ahí está Rosario y Paco, me imagino que también, a no ser que se conecte en su Face, pero están los dos ahí, Rosario y Paco. Andrea, bienvenida, Andrea, Dios te bendiga. A Rocío se le han puesto los ojos de corazón, mírala. Belén dice que no consigue compartir el estudio en Messenger. ¿Y eso por qué? ¿Qué ha pasado? A ver si yo puedo desde aquí, desde la tablet, compartir. Bueno, probadlo vosotros, que yo estoy con el estudio aquí. Maritza, buenas tardes, Maritza. Y Juan Bermudo, hola Juan, Dios te bendiga. Bueno, estamos en territorio de Rocío Montoya. Más exactamente, yo estoy en territorio de Amélie. Estoy en su habitación. Estamos en Alicante. Fíjate, nos vamos del norte para el sur, no paramos. Antes de ayer estábamos en el Pirineo, allí en mitad de toda la nieve, allí entre las montañas, disfrutando de todo aquello. Ayer estábamos en Valls, en Cataluña. Hoy estamos en Alicante, aquí en la casa de Rocío,
con Amelie y Becker. Y bueno, mañana no sé dónde estaremos, ahí para donde el Señor nos lleve. Bueno, me alegro mucho de veros a todos. ¿Tienes tu corazón preparado para ver qué es lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde? Habíamos estado meditando un poquito en la vida de Abraham, viendo por allá lo que pasó cuando Dios llamó a Abraham. Vimos lo que ocurrió cuando Abraham va a Egipto y cómo su fe falló, cómo se resquebrajó su fe. Parece algo, podríamos decir, extraño, que una fe como la de Abraham, que estuvo dispuesto a creerle a Dios cuando Dios le dijo sacrifícame a tu hijo, y que después tuviese miedo de que le pudiesen hacer algo por causa de Sara, su mujer. Pero la reflexión era que estos hombres eran como tú y como yo, lo dice allí en Santiago, lo dice la Biblia en diferentes lugares, que eran hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Vivieron en su momento lo que Dios quería hacer con ellos, y hoy somos nosotros los que seguimos escribiendo la historia de los hijos de Dios. Nosotros estamos escribiendo hoy la historia de la Iglesia, así que fíjate bien dónde estás, cómo andas, porque las huellas que tú dejas pueden tener una trascendencia en otras personas, incluso en otros que vendrán. Y esta es una buena reflexión. Vámonos al capítulo 13. Y vamos a ir avanzando aquí en este capítulo para ver la enseñanza de hoy, que creo que es interesante y Dios nos va a decir cosas. Así que atento, pon tu oído y tu corazón dispuesto para escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Vamos a leer este capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot es su sobrino, ya sabéis. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Muy bien. Aquí tenemos un pasaje muy interesante, como hemos dicho, en la vida de Abraham, porque ocurren cosas muy significativas y que creo que nos traen a una enseñanza práctica también para nuestra vida. Lo primero que vemos ya es algo que comentamos en el estudio anterior del capítulo 12. Y es que cuando Dios llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, y dijo: y de tu parentela. Dios llamó a Abraham, a él solo, no a su sobrino Lot. Lot es un hombre justo. Después, más adelante, lo vamos a ver cuando Dios decide destruir Sodoma y Gomorra, y por un justo dice Dios que no la destruiría, así que sacó a Lot. Lot es justo, Lot es creyente, pero
Abraham es el hombre al que Dios llamó. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. No todo el mundo responde de la misma manera al llamado de Dios. Y Abraham tenía el corazón que Dios necesitaba. Dios sigue buscando hombres y mujeres hoy que tengan un corazón conforme al suyo, como David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que se puede equivocar, pero que siempre volverá humillado y arrepentido ante Dios y se dejará utilizar y moldear por Dios. Pero también los hombres de Dios fallan, y aquí tenemos el ejemplo. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, tú solo, tú y tu casa, salid, tenéis que dejar todo esto atrás. Pero Abraham obedeció en parte, salió sin saber a dónde iba, pero se trajo consigo a su sobrino Lot. Por el cariño, por lo que fuera, él determinó así. Y hemos llegado al punto en el que al final se demuestra que Dios siempre tiene razón, y ahora pues se tienen que separar. Ha llegado un momento en el que empieza a haber problemas, empieza a haber conflictos y tienen que separarse, y ese es el pasaje que hemos leído. Dice en el versículo 2 que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Según documentos de la época, un jeque árabe se le consideraba rico cuando por lo menos tenía entre 100 y 200 camellos, entre 100 y 200 carpas, quería decir, carpas, tiendas. Cuando un jeque árabe tenía entre 100 y 200 carpas, tabernáculos, tiendas, entre 60 y 100 camellos y unas 1000 ovejas y cabras, entonces se le consideraba rico. Pero aquí la expresión que se utiliza para referirse a Abraham es más que rico, es riquísimo. O sea que seguramente tenía mucho más que lo que por la época sabemos que se consideraba un hombre rico. Así que Abraham, como dice aquí, era riquísimo. Pero, ¿sabes? A veces las riquezas pueden convertirse en una carga. Aquí también dice que él tenía plata y oro. Dice plata y oro. Y estos materiales eran escasos entre la gente que vivía así de la forma que vivía Abraham. O sea, la gente no solía tener así mucha plata y oro. A veces incluso porque era más práctico tener ganados y cosas así de este tipo que no la plata y el oro. Pero Abraham también tenía plata y oro. Quizás vendió sus heredades, las propiedades que tenía en Ur de los Caldeos antes de salir, y le pagaron con plata y oro. Esa es la idea que algunos maestros tienen. Pero ahora vamos a ver más adelante una reflexión sobre esto de que era tan rico. Pero antes dice en el versículo 3 y 4 que volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai. Notas que Abraham se está moviendo por la tierra de Canaán. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Al final de este pasaje, de este capítulo, ya habéis leído que Dios le dijo: yo te daré toda esta tierra. Dios se lo prometió a Abraham y le dijo: mírala. Y él la miró y él estaba ahí y él compró una propiedad ahí. Así que legítimamente los descendientes de Abraham tenían derecho a reclamar esa tierra porque Abraham pagó un precio por ella y ahí Dios le prometió. Dice en el versículo 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, ahí volvió. Un altar que Abraham había hecho entre Betel y Jai. Y dice que allí invocó Abraham el nombre de Jehová. Invocó el nombre de Jehová. Betel es un lugar muy significativo en la Biblia. En el capítulo 12 nosotros ya leímos que Abraham estuvo ahí y levantó este altar. En el versículo 8 del capítulo 12 lo dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. O sea, Abraham vuelve al lugar donde él levantó ese altar, cerquita de Betel, entre Betel y Jai, un lugar determinado que Abraham levanta un altar. Cuando estudiamos Noé, ¿os acordáis lo primero que hizo Noé cuando descendió del arca? Levantó un altar. Abraham, nada más llegar a Canaán, el lugar donde Dios le dijo: esta tierra te la daré. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Levantó un altar.
Podríamos ir viendo cómo Isaac levantó un altar a Dios, cómo Jacob levantó un altar a Dios. Todos estos hombres piadosos, creyentes, tenían lo primero en sus vidas, que era Dios. Y lo mostraban de esta manera, levantando su propio altar a Dios. Estos altares los hacían con piedras. Ponían piedras, las colocaban, las iban amontonando. Tú dices, ¿y eso para qué? ¿Por qué necesitaban amontonar piedras? Bueno, en esos altares, una de las cosas que hacían era ofrecer sacrificio a Dios. Había derramamiento de sangre. El altar apuntaba a Jesucristo. Era una forma visual. Tú puedes estar en cualquier sitio en el campo, no tienes que amontonar piedras, en cualquier lugar tú puedes orar a Dios, puedes darle culto a Él y Dios te va a escuchar. Pero a veces el hacer cosas, el tener referencias visuales como esta, levantar un altar, era un lugar en el que tú estabas santificando, seleccionando, estabas diciendo, este lugar es un lugar especial para darle culto a Dios. Ahora vamos a ver que este lugar se convirtió en un lugar realmente especial y lo experimentaron los descendientes de Abraham. Entonces Abraham levantó su altar a Dios y ahí adoró a Dios. Ahí dice, hemos leído que invocó el nombre de Dios. La palabra invocar es la palabra hebrea kará, así tal como suena, C-A-R-A con acento, kará, que significa llamar por su nombre. O sea, ahí, cuando dice que invocó, lo que hizo Abraham fue llamar a Dios por su nombre, Jehová, Yahvé, Jehová, o sea, según la pronunciación, las traducciones. Jehová, Reina Valera dice así, ahí Abraham invocó el nombre de Dios. Y Dios le respondió, Dios le habló. Cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, Dios nos habla. Tú tienes que tener tu propio altar. Tienes que tener tu espacio, tu lugar donde tú te apartas de los ruidos, de las distracciones y tienes ese momento íntimo de relación con Dios. Puede ser tu habitación, puede ser un lugar determinado que tú hayas escogido. Jesús decía, y tú cuando entres en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en el público. Tienes que tener ese momento de privacidad, de intimidad con Dios, ese altar, ese santuario personal para ti. Seguro que muchos de vosotros habéis visto esa película que se titula Cuarto de Guerra. Si no la habéis visto, pues os la recomiendo. Es una buena película que tiene como centro el tema de la oración. Y se titula así, Cuarto de Guerra, porque la protagonista tiene muchos problemas en su familia, en su matrimonio, está con graves problemas, y entonces ella, y orientada por otros hermanos creyentes, por una hermana y por otras personas, pues ella aparta un lugar de su casa para que sea su espacio de oración. Ella coge un vestidor, como un armario que tenía, y lo transforma en su lugar para orar. Y pone en la pared ahí papelitos con los motivos de oración y tiene ahí su Biblia y ella escoge ese lugar. Por eso se llama Cuarto de Guerra, porque ese era su lugar de guerra, de batalla. Ahí ella, a solas con Dios, peleaba las batallas de la fe en oración. Entonces, Abraham levantó su altar, Noé levantó su altar, Isaac levantó su altar, etcétera, etcétera. Tú tienes que levantar tu altar a Dios. No necesitas amontonar un montón de piedras. Son símbolos. Si tú vives en una casa de campo y quieres hacerlo, hazlo, no pasa nada. Pero no es necesario. Porque ahora los tiempos también han cambiado. Cristo murió por nosotros. El lugar de acceso a Dios está abierto. Cristo lo abrió para ti y para mí. Los patriarcas como Abraham y estos levantaban su altar de piedras. Más adelante Moisés levantaría el tabernáculo a indicaciones de Dios. Más adelante se construiría el templo. Pero ahora en la iglesia ni siquiera hay templo. Ahora cada templo, cada creyente es el templo de Dios. Y donde tú estás, el altar está levantado. Pero sé consciente de eso. Cuando el pueblo de Israel, comandados por Josué, cruzaron el Jordán para conquistar la tierra, también levantaron un altar. Y ese altar fue único, fue especial, porque lo levantaron con 12 piedras que sacaron del lecho seco del río Jordán. Dios les dijo, les dio las instrucciones.
Fue Dios quien les dijo, poneos en marcha. El pueblo estaba expectante a esta orilla del Jordán. Estaban impacientes, querían ir a la conquista. Y cuando Dios dio la orden, los sacerdotes que cargaban el arca de la alianza fueron los primeros en entrar a las aguas. Y hasta que el agua no les llegaba a la altura de las rodillas, no ocurrió el milagro. Las aguas se detuvieron en un gran montón y el lecho del río se quedó seco. Fue como si una presa invisible estuviese deteniendo todas las aguas. Entonces Josué y todo el pueblo cruzaron todos. Mientras tanto, los sacerdotes que portaban el arca se quedaron en el lecho, en la parte más profunda del río que ahora estaba seco, y las aguas detrás de ellos en un gran montón. ¿Te imaginas? Debía ser impresionante. Yo creo que más de uno estaba mirando de reojo las aguas bien asustado, porque el río dice que venía desbordado con toda su fuerza, y ahí separaron el montón de aguas. Cuando hubieron pasado todos los del pueblo, que debieron tardar, porque eran más de 2 millones de personas. Entonces ya iban a salir los sacerdotes y Dios le dijo a Josué, no, todavía no, que esperen ahí. Ahora, uno de cada tribu que venga otra vez al lecho seco y cojan una piedra del lecho seco. Y con esa piedra levantad un altar, un monumento, dice allí. Levantar un altar, un monumento. Y ahí que fueron y levantaron con las 12 piedras. Y Dios le dijo, así este monumento será de recordatorio perpetuo. Y mañana, cuando vuestros hijos pregunten qué significan estas 12 piedras, les diréis, es que estas piedras fueron tomadas del lecho del río, porque hasta aquí nos trajo Jehová. Levanta tu altar para adorar, levanta tu altar de recordatorio. No necesitas hacerlo físicamente, si quieres sí, si no, no. Esos son símbolos, no tienen más trascendencia, no tienen poder en sí mismos. Pero si estás aquí, si llegaste hasta donde estás hoy, en este momento, no te olvides nunca que fue Dios quien te trajo. Es algo que jamás puedes perder de vista. Mira hacia atrás. ¿Cuántas cosas, verdad, hemos tenido que vivir? Yo tengo 55. No sé cuántos tienes tú. Cada uno los que les tocó. Ahí yo veo algunos hermanos conectados. Algunos son más veteranos que yo. Hay otros que son más jóvenes que yo. Pero cualquiera que sea tu edad, mira para atrás en tu vida. ¿Cuántas cosas te tocaron vivir? ¿Cuántos momentos de sonrisas, de alegría? Seguro que hubo. Pero también cuántos momentos de llanto, de lágrimas. ¿Cuántas veces se rompió el corazón? ¿Cuántas cicatrices nos ha ido dejando la vida? Pero si estás aquí hoy y tienes tu Biblia abierta y estás pensando en tu altar para adorar a Dios, quiere decir que eres más que vencedor. Tú has vencido. Estás aquí porque has vencido todas esas batallas. Ha habido batallas muy duras, yo lo sé. Yo he vivido algunas y sé que vosotros habéis vivido muchas. Y si estás aquí es porque venciste, porque te apropiaste de la victoria que Cristo te dio en la cruz. Cuando Él murió en la cruz y Él dijo consumado es, venció a los principados y a las potestades. Lo recordamos constantemente. Yo creo que estudio sí, estudio no, estamos recordando su grito de victoria en la cruz, porque fue un grito de victoria. Él venció, y dice la palabra de Dios ahora que sometió bajo sus pies a los principados y a las potestades. Y nos lo dio por herencia a nosotros. Ahora tú y yo somos más que vencedores. Yo no sé lo que nos depara el futuro, y no sé lo que pasará mañana, pero sí que sé algo, y te lo puedo asegurar. Y es que pase lo que pase, seguiremos venciendo, porque Dios está con nosotros. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, peligros, espada, ni lo alto, ni lo profundo, ni llega a decir Pablo allí, ni ninguna otra cosa, para resumir al final, nos podrá separar del amor de Cristo. Nuestra fuerza no es la propia, la que yo tengo, nuestra fuerza es Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me da su fuerza, que me fortalece. Cristo es la roca, y aunque mis piernas flaqueen y tiemblen ante la tribulación, la roca que está bajo mis pies no tiembla, es firme, es poderosa.
Y esa es nuestra fortaleza, ese es nuestro Dios. Así que no te olvides nunca de que en tu vida hay levantado un altar. Invoca el nombre de Dios. O sea, llámale por su nombre. Y qué privilegio nos otorgó el Señor, que le podemos llamar ya ni siquiera por su nombre propio. Le podemos llamar por el nombre que Él nos ha permitido que le llamemos. Le podemos decir papá. Papá, aquí estoy. En mi altar, llamándote, mira mis problemas. O aquí estoy, papá, mira qué alegre estoy, mira lo que ocurrió en mi vida. Comparte con el Señor todo. Abraham se toma ese momento, después de que él ya estuvo ahí y edificó su altar, y él está recorriendo la tierra, va de aquí para allá, es un poco como sin saber, ¿no?, a dónde y cómo. Ahora él vuelve a este lugar emblemático para él, un lugar especial, que está entre Betel y ahí, entre Betel y Jai, y ahí él invoca el nombre de Dios. Después, este lugar va a volver a ser escenario de otros episodios. Por ejemplo, el nieto de Abraham, ¿cómo se llamaba el nieto de Abraham? ¿Quién lo sabe? ¿Quién se acuerda? Que estuvo en este lugar y fue el que le llamó este nombre, Betel. O sea, aquí cuando Abraham viene, este lugar Betel todavía no se llamaba Betel, se llamaba Paz. Aquí se menciona como Betel porque Moisés es quien está escribiendo este libro. Entonces él escribe desde su perspectiva y mira hacia atrás en el pasado. Por eso también, si os habéis dado cuenta, más adelante cuando habla de la llanura en la que Abraham le invita a mirar y Lot dice yo quiero esta parte, y habla de Sodoma y Gomorra, dice antes de que Sodoma y Gomorra fuese destruida, aquí todavía no se había destruido. ¿Y cómo podía saberlo, no? Porque es Moisés quien está escribiendo. Entonces escribe desde su perspectiva y por eso llama por su nombre a Betel, aunque aquí todavía no se llama así, se llama Paz, y por eso habla de Sodoma y Gomorra y de la destrucción, aunque aquí todavía ni se sabía que iba a ser destruida. Entonces, ¿quién fue el que le puso de nombre Betel? Y Juan escribió, Juan Vázquez, Jacob. Muy bien, premio, Juan. Ya mañana te doy el premio. Bueno, un abrazo te puedo dar. Jacob fue el que le cambió el nombre. Y Jacob vivió algún momento emblemático por allí. Tenemos uno que fue en el capítulo 28, cuando él le pone este nombre, Betel. Génesis 28, capítulo 16 al 22. Génesis 28, 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. A veces pasa que Dios está en un sitio y tú no te enteraste, pero Dios está en todas partes, así que piénsalo. Dios está en la intimidad, Él te ve en todo momento. Y yo no lo sabía que Dios estaba aquí. Y dice, y tuvo miedo de su sueño. A veces vienen cosas de parte de Dios que te dejan así pensativo, turbado, temor reverente. Él tuvo miedo, dice, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había usado como cabecera, como almohada, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Ahí está. Aunque Luz era su nombre antes de este lugar. Pero fue Jacob quien dijo, este lugar se llama Betel. Betel, en hebreo la traducción es casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diese pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios, y de todo lo que dieres, el diezmo apartaré para ti. A veces, en las iglesias, en algunos creyentes, se toman estos versículos, este
voto o pacto que algunos de los siervos de Dios hicieron con Dios se toman como una especie de oración supersticiosa. Sobre todo hay una oración por ahí en la Biblia, la oración de Jabes, hasta se escribieron libros de eso, y muchos tomaron la oración de Jabes como una especie de fórmula mágica o un amuleto mágico, una superstición, y repiten y repiten y repiten esa oración para ser prosperados. Oh, si tú ensanchares mi territorio y tú me dieses y tú... es una oración que está en la Biblia y tú la puedes usar, como el Padre Nuestro, como cualquier salmo, como cualquier otra oración. Puedes usarlo, es palabra de Dios, pero no la uses como una fórmula mágica. Si quieres decirle cosas a Dios, usa ese pasaje, usa otro, pero también usa tus propias palabras. Háblale a Dios, dile lo que sientes. No hay un ritual mágico en pronunciar unas palabras, porque si a Jabes le fue bien, a mí también me funcionará. Funcionará lo que Dios quiera que funcione en tu vida. Dios te puede prosperar menos o más que a Jabes, pero no porque tú repitas unas palabras como si fuera una especie de conjuro mágico. No, la palabra de Dios es poderosa para todo, pero se puede utilizar mal. El diablo la utilizó para tentar a Jesús, no te olvides. O sea, cualquiera que use la Biblia no quiere decir que la está usando bien. La espada del Espíritu se tiene que utilizar bien en el Espíritu Santo, aunque hay otros que la usan mal. Entonces, aquí puede pasar igual, porque esta también se ha convertido en una oración ritual para algunos. Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios. Tú puedes colgarla en tu habitación, tú puedes estar orando sobre la Escritura y citarla como una oración que tú te apropies, sí, porque es palabra de Dios. Pero recuerda, no es porque eso sea una fórmula mágica y si haces eso te vaya a ir viendo mejor. Esta no les gusta tanto a algunos como la oración de Jabes. La oración de Jabes es más, si ensanchases mi territorio y me dieses la abundancia y esa... Esta es como más sencilla, así que no se la apropian tanto. Si me das el pan para comer y vestido para vestir, qué poco ambicioso era Jacob. No le dijo, dame riquezas para que... No. Además, si tomas este voto como algo personal, toma también el compromiso que tomó Jacob. Y esta piedra la he puesto por señal, será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, yo apartaré para ti. Los diezmos, dice ahí. Yo te daré. De todo lo que me dieres, yo te daré a ti. Y por eso este versículo, este texto no es tan reconocido y tan usado por los de la prosperidad. Pero esto es Biblia también, ¿cierto? Ahí está, casa de Dios. Fue Jacob quien le puso este nombre. Antes se llamaba Paz. Más adelante, en el capítulo 35 de Génesis, versículo 1 al 8, Génesis 35, del 1 al 8, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Notas? Ahora es Dios quien le dice, vete a Betel. O sea, este lugar se convirtió en un escenario especial, un lugar escogido por Dios para tener esos encuentros con sus siervos. Fue Abraham el que inauguró este espacio, levantando ese altar. O sea, quiero decir que cuando tú tomas un lugar y lo santificas, ese lugar se convierte en algo especial. Nuestros hogares cristianos, hoy estoy aquí, mira, esta es la habitación de Amelie. Nuestros hogares cristianos, ¿sabes?, están santificados por nosotros. Donde tú vives es un lugar santo, porque tú y todo lo tuyo le pertenece a Dios. Y lo que le pertenece a Dios es santo. Mira, aquí está esta Biblia debe ser de Amelie, mira. ¿Qué pone ahí? Santa Biblia. ¿Por qué? Porque es suya, es su palabra. Por eso se llama la Santa Biblia. Todo lo que es santo es suyo. Cuando tú ocupas un espacio, cuando tú ocupas un lugar, ese lugar se vuelve algo santo. Betel se convirtió en algo santo, porque Abraham levantó allí su lugar para invocar el nombre de Dios. Y ahora es Dios quien le dice a Jacob, aquí en el capítulo 35, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y mira lo que le dice, haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob
dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios, que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Me paro un momentito, vamos a leer hasta el versículo 8. Pero, wow, fíjate lo que dice ahí. A veces clamamos a Dios, y Dios sale a nuestro encuentro para librarnos de nuestra angustia. Dios se acerca a ti cuando tienes necesidad. Pero cuando las cosas van mejor, cuando las cosas van bien, tendemos a olvidarnos de Dios. Y tiene que ser Dios el que vuelve a salir al encuentro de nuestras vidas, a recordarnos: vuélvete a mí, no te olvides de mí. Acuérdate de cuando yo te libré. Levanta otra vez tu altar a mí. Y fíjate el detalle. Resulta que entre la familia de Jacob había ídolos, había dioses ajenos. O sea, Dios sale al encuentro de Jacob para ordenar su vida y la de su gente. Así que Jacob le tiene que decir a su familia y a todos los que con él estaban, los siervos, los criados, todos: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Voy a levantar allí un altar a Dios. Aparta todo lo que ofende a Dios de tu vida, hermano. Quita todo lo que sea una ofensa para Dios. Yo sé que a veces cogemos costumbres de este mundo y no le damos mucha importancia, supersticiones, a veces flirteamos, coqueteamos con cosas del mundo, con contenidos esotéricos, con cosas que tienen que ver con prácticas que no vienen de Dios. Y Dios es un Dios celoso, porque si alguien te va a dar vida, si alguien te va a dar abundancia, si alguien te va a dar paz, si alguien te va a dar energía, poder y todo eso, es Dios. Nada de lo que el mundo te ofrece te dará eso. Cualquier cosa que tú tomas como algo que te aporte seguridad, bienestar espiritual, es el lugar que le estás quitando a Dios. Dios es el que te puede llenar de todo eso. Reconócelo en todos tus caminos. Así que quitad todo lo que hay en medio de vosotros, porque vamos a subir a Betel y allí voy a levantar un altar para Dios, porque Dios me respondió en el día de mi angustia. Él es fiel, siempre estará ahí para cuando lo necesites. Pero cuando te vayan bien las cosas, que siga estando ahí en tu vida. Así que dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Lo entregaron a todo y Jacob lo enterró por allí, lo hizo desaparecer. Allí en Hechos de los Apóstoles, todavía no hemos llegado, ya llegaremos, en un lugar, o sí que llegamos, sí que lo estudiamos creo, en un lugar cuando predicaron y la gente se convirtió y sacaron todos los libros que tenían de magia, de hechizos, eso los quemaron todos. Cuando nosotros conocimos el Evangelio de Jesucristo, nos predicaron a Jesús y creímos, pues a las pocas semanas o quizás algún mes, estábamos en casa. En casa veníamos del contexto católico y entonces estábamos en casa y en mi casa había muchos ídolos. Había vírgenes, había santos, había imágenes del Cristo y había de todo por allí, por todas partes. Rosario, que está por aquí escuchando, mi hermana, una pura idólatra, ya, y con las vírgenes, eso tenía sus altares en su habitación y todo. El Señor nos cambió. Entonces invitamos a unos hermanos, vinieron ahí a casa y cuando entraron, pues se sorprendieron, porque nada más entrar en el recibidor ya había imágenes por ahí de todos los santos y las vírgenes y todo. Entonces se sorprendieron al ver todo eso. Y fueron pasando al comedor y más imágenes por aquí, y ellos estaban sorprendidos. Pero con mucho tacto nos dijeron, vemos que tenéis muchas imágenes. Sí, ¿a qué son bonitas? Entonces dijeron, ¿sabéis lo que dice la Biblia de las imágenes? No, ¿qué dice? Y entonces abrieron la Biblia y nos mostraron. Mira, Dios dijo aquí en los mandamientos, no te harás imagen
ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás. ¿Sabéis lo que Isaías escribía acerca de las imágenes? Mira lo que decía aquí. Toman un tronco, tallan una imagen de la leña, de la madera que sobra, la usan como leña para calentarse, y de esa imagen que él mismo formó con sus manos, dice: este es mi Dios, y se inclina ante él y lo adora. ¿No te parece algo absurdo? Y mira lo que decía aquí más adelante, y nos mostraron en la Escritura y nos quedamos así sorprendidos. Anda, no lo sabíamos. No sabíamos que las imágenes son abominación a los ojos de Dios. Así que en ese mismo instante, cuando supimos que eso a Dios le ofendía, recogimos todas aquellas imágenes y las destruimos. Las destruimos y las tiramos todas. Por ahí tenéis a mi hermana que os puede dar testimonio. A ella le era como un problema, pero es que romper la imagen de la Virgen, porque para ella había significado algo. Por eso precisamente hay que romper con esas ataduras de idolatría. Porque aunque tú tengas una imagen de un Cristo en los mandamientos, en Biblias evangélicas y en católicas, si tú tienes una Biblia católica, búscalo, lo vas a leer exactamente igual. Éxodo capítulo 20, ahí lo vas a leer. No te harás imagen ni ninguna semejanza, y dice, de lo que hay arriba en los cielos o abajo en la tierra. O sea, nada, absolutamente nada, tiene que estar representado en una imagen. Porque los que adoran a Dios, Dios busca que le adoren en espíritu y en verdad. No te inclines ante una imagen, porque como dice la Biblia, son ídolos. Están hechos de escayola, de madera, de metal. No oyen, no ven, no hablan, no tienen nada. El poder del ídolo es la fe que la persona pone en él, pero el ídolo en sí mismo no tiene ningún poder. Entonces, aquí la gente de Jacob hizo eso, y Jacob cogió todas esas cosas y las enterró, las dejó escondidas. Y salieron, dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Cuando tú como hijo de Dios estás donde Dios te dijo que estés, tus enemigos son los que serán aterrorizados. Tú serás protegido por Dios, porque eres más que vencedor. Y llegó Jacob a Luz, Betel, solo que aquí está contándote el momento de la historia donde ese lugar todavía se conocía como Luz. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, dice Moisés entre paréntesis para recordarte. Luz nos referimos a Betel. Él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel. El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Bueno, pues como veis, Betel es un lugar especial y, bueno, no sé si mostraros más, más rápidamente os voy a mostrar algún otro episodio que pasó por allá en Betel para que veas que realmente se convirtió en un lugar emblemático. Por ejemplo, vámonos al libro de Josué, que antes lo hemos mencionado. Josué capítulo 8, versículo 9. En Josué capítulo 8, versículo 9 en adelante, dice: entonces Josué los envió y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Betel y Jai. Al occidente de Jai, Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana pasó revista al pueblo y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Jai, y ahí te explica la destrucción de Jai. Pero primero Betel ayudó a Jai a derrotar a los israelitas porque tenían pecado en el pueblo. Y después, cuando hubo arrepentimiento en el pueblo y se vuelven otra vez a Dios, entonces Betel y Jai son derrotados, son conquistadas. En el reparto de la tierra, Betel le fue asignada a Benjamín. Y Betel estaba en el territorio de Benjamín, solo que tocando con la frontera con Efraín. Y después en el futuro, en la historia de Israel, vamos a ver
que hubo peleas por Betel. Efraín y Benjamín se peleaban por el territorio y un montón de historias ahí relacionadas con todo eso. Pero me vuelvo allí a Génesis capítulo 13, donde estábamos leyendo acerca de todo esto, cuando Abraham volvió a Betel e invocó allí el nombre de Dios. Ahí está ahora, en este lugar histórico, Abraham. Voy a seguir leyendo un poquito. En el capítulo 13 estamos versículo 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Pregunta: ¿hay discordia entre Abraham y Lot, entre los criados de uno y del otro? ¿Cuál fue el motivo de la discordia? ¿Por qué hay este enfrentamiento? ¿Cuál es la causa del problema? A ver quién responde. ¿Cuál es el motivo de la discordia? Bueno, pues quizás algún hermano está escribiendo, yo ya me voy adelantando. Pues fueron las riquezas. ¿Te das cuenta cómo a veces las riquezas pueden ser una carga en lugar de un beneficio? ¿Entiendes quizás por qué el Señor nos muestra en su palabra que no amemos las riquezas, que no busquemos los tesoros de este mundo? Dios te dará lo que necesites y lo que Él vea que tú puedes administrar sin que eso sea un problema para ti. Pero Dios te ama. Y Él no te va a dar cosas que te perjudiquen. Tú vas a encontrar ese pasaje en la Escritura que dice: Señor, no me des para que te maldiga, no me des tampoco tanta escasez para que te maldiga, y no me des demasiadas riquezas para que te olvide. Está bien tener, claro, para lo que necesitamos, y ni muy poco ni mucho. ¿Os contentaríais con lo justo? ¿Con lo que necesitamos cada día para vivir? ¿Te contentarías con eso, hermano? A veces deseamos riquezas, las anhelamos con nuestra fuerza y a lo mejor no somos conscientes o nos engañamos a nosotros mismos de que las riquezas traen muchos quebraderos de cabeza, te van a traer a muchos problemas, vas a tener tentaciones que no tenías, te van a enfriar o te van a apartar de las cosas de Dios. Hay que tener ahí cuidado. Las riquezas es una de las causas más comunes de discordia entre las personas, entre familias. Tú sabes las de familias que se pelean por las herencias, cuando sus padres, los abuelos se mueren. Tú sabes las peleas que hay siempre ahí por esto es mío, no es tuyo, tuyo, mío. Siempre el mío, tuyo está ahí, en mitad de la mayoría de las peleas. Como dice ahí Rosario y Paco, peleas por la tierra, por el agua. Sí, siempre el enfrentamiento es por causas materiales, muchas veces. Entonces, el motivo de la discordia entre Abraham y Lot fue este: la tierra no es suficiente para que habitasen juntos porque, dice, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Ese era el problema. Ese era el motivo. Tenían muchas posesiones y ahí surge el problema, el enfrentamiento. Y entonces sale a la luz ese carácter que Abraham tiene y que sin duda es el carácter que Dios espera que tú tengas. Un carácter amable, pacificador, apaciguador,
un carácter que tiene temor de ofender a Dios. Abraham es consciente, estoy donde Dios me ha traído. Y Abraham, antes de decidir, mira, me voy aquí, me voy allá o me peleo por esta tierra, tiene la prudencia de pararse delante de Dios y que Dios me guíe. Él está aquí porque Dios le ha traído. Así que Dios siga guiándome. Antes yo he dicho, si estás aquí, hermano, es porque Dios te trajo hasta aquí. Que sea Dios quien siga guiándote. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ese es el carácter que todo hijo de Dios tiene que tener. Un carácter amable, apacible, siempre dispuesto a la paz. No, que no sea un carácter de contienda, de problemas, de buscar. Es un carácter que tú vas a ver que a lo largo de la Biblia, del Nuevo Testamento, Dios reclama de sus hijos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 32. En Mateo 6:32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Las riquezas en el contexto habla de los afanes de la vida, de todo eso. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Abraham no está preocupado de si la tierra que me quede para mí sea la más rica o menos rica. No. Lot, sobrino, escoge la que tú quieras. Escoge lo que tú quieras. Mira, Abraham no aprovecha su situación porque él es a quien Dios llamó, no a Lot. Él es el mayor, él es el tío. Él tiene el derecho. Él podía haber dicho, mira, yo me voy para acá, tú vete en otra dirección. Pero no hace eso. A Abraham no le preocupa la riqueza, aunque es riquísimo. Por eso seguramente Dios le dio riquezas, porque las riquezas para él no eran una carga, a pesar de que generan problemas en sí mismo, como estamos viendo, las riquezas. En Romanos capítulo 12, versículo 10 y 11, Romanos 12, 10 y 11 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El llamado para cómo nos tenemos que relacionar los hermanos es en amor, en fraternidad. En Filipenses 2, yo creo que es uno de los mejores textos para ilustrar cómo tiene que ser nuestro carácter, cómo era el carácter de Abraham. Filipenses 2, versículo 1 en adelante, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ojalá los creyentes pudiéramos vivir nuestra relación de hermanos así. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesús fue nuestro principal ejemplo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Evita las contiendas, busca tener un mismo sentir, ama a tus hermanos, demuestra al mundo que no vivimos una religión, que vivimos realmente la verdad de Jesucristo. Queridos hermanos, tenemos mucho que aprender todavía de Abraham, pero hoy ya no, lo vamos a dejar aquí. Por hoy vamos a quedarnos con lo que el Señor nos dijo. Guarda en tu corazón todo lo que Dios te haya hablado hoy
y exalta el nombre de Dios en tu vida. Levanta tu altar privado para Dios. Santifica tu espacio. Invoca el nombre de Dios. Llámale por su nombre. Y aprende de lo bueno de hombres como Abraham. Queridos hermanos, mañana seguimos, si Dios quiere. Así que lo dejamos todo en sus manos. Mañana es jueves, sí, porque tantos viajes ya pierdo la noción del tiempo. Creo que mañana es jueves. Así que mañana jueves, si Dios lo permite, estaremos otra vez reunidos juntos. Antes de ayer estábamos en el Pirineo, ayer estábamos en nuestra iglesia, desde allí hicimos la reunión, oramos y dimos el estudio. Hoy estamos en Alicante, aquí con nuestras queridísimas hermanas Rocío y Amelie y Becker, también el perrito. Nos hemos pegado el viaje para acá todos juntos y aquí estamos, disfrutando de este lugar santificado, santo. Un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor, que Dios os cuide, que Dios os bendiga y nos veremos mañana si Dios quiere. Hasta mañana.